En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este tribunal ratifica su compromiso con una sociedad justa, equitativa y paritaria. Desde el cargo de presidenta que me ha sido conferido, es mi responsabilidad perdón, velar porque esta autoridad siga contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en Michoacán, mediante la protección permanente de los derechos político-electorales y el desarrollo de la cultura de la legalidad. Como jurista formada en el estudio y protección de los derechos humanos, defiendo la concepción que nos dice que la justicia electoral es el referente y el instrumento para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Y sin duda, uno de los más graves obstáculos para que esto se cumpla es la violencia política, y más aún, aunque, aunque aquella ya se ejerce contra las mujeres por razón de género. A pesar de las últimas reformas, por un lado, la paridad de género para ocupar cargos públicos y por otro, la violencia o en materia de violencia política contra las mujeres, aún se deben superar grandes obstáculos con el fin de que las mujeres podamos cumplir satisfactoriamente con las funciones en la toma de decisiones en el espacio público. En esta jornada de conferencias, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán tiene el honor de contar con la presencia de destacadas mujeres, todas ellas con amplia trayectoria y conocimientos en el tema, quienes nos permitirán reflexionar y ampliar nuestros horizontes sobre los puntos agendados en el programa, referentes a la violencia política en razón de género en el ejercicio del cargo, así como la igualdad, paridad y violencia política en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la paridad en las gubernaturas como camino hacia la igualdad sustantiva en el acceso al poder. En este día, tengo el gusto de presentar a la doctora Janine Otálora Malasis, quien desarrollará el tema de violencia política en razón de género en el ejercicio del cargo. Para ello, haré una muy breve lectura sobre su amplio currículum. La doctora Janine Otálora es magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con una destacada experiencia jurisdiccional federal, así como académica. Es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es doctora, también con mención honorífica, en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona de París, Francia. Cuenta con más de 40 años de experiencia profesional. Su desempeño como secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal durante una década. También cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha fungido como secretaria instructora en la Sala Superior, magistrada presidenta de la Sala Regional de la Ciudad de México y titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. En 2016, el Senado de la República la designó como magistrada electoral de la Sala Superior por un periodo de 9 años, órgano que presidió de noviembre de 2016 a enero de 2019. En su labor como juzgadora, se ha distinguido por dictar sentencias relevantes en materia de igualdad de género, derechos de pueblos y comunidades indígenas y protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Sin más, cedo la palabra a la magistrada Otálora. Gracias. Muy buenos días, magistrada presidenta Yurisha Andrade. Muchas gracias por esta presentación tan generosa que ha hecho de mi trayectoria. Saludo también con mucho gusto a la magistrada Alma Baena, así como al magistrado José René Olivos Campos, y agradezco a la presidenta y al pleno de este Tribunal Electoral del Estado de Michoacán la invitación, reconociendo también este esfuerzo que hacen para que justamente, por una parte, la capacitación en temas electorales sea constante y continua, pero también en hacer un especial énfasis en los temas de paridad y de violencia política hacia las mujeres en razón de su género. Me parece que estas jornadas de conferencias magistrales que han organizado abona a la formación no solo de sus equipos, sino también de todas aquellas personas que participan a través de las diversas redes y medios de
transmisión. El tema que abordaré el día de hoy, que ya fue presentado por la magistrada presidenta, es justamente la violencia política en razón de género en el ejercicio del cargo. Voy a dividir mi intervención en 4 temas. Primero, abordaré algunos apuntes sobre el origen y trasfondo de la violencia de género contra las mujeres y cómo ésta impacta en el pleno ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos justamente los de índole política y electoral. En un segundo momento, expondré una serie de elementos que servirán para entender este fenómeno de violencia política contra las mujeres en razón de género y por qué es importante colocarlo como un tema prioritario de la agenda pública, tanto a nivel federal como a nivel local. En un tercer momento me referiré brevemente a algunas de las acciones que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emprendido para combatir esta problemática y que, si bien afecta mayoritariamente a las mujeres, también, y esto hay que señalarlo, lastima los valores democráticos de nuestro país. Y finalmente, como conclusión, haré un esbozo de los alcances más sobresalientes de las recientes reformas legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, considerando justamente que su implementación tendrá lugar en el marco del proceso electoral 2020-2021, que en el ámbito federal y en algunas entidades ya ha dado inicio. Como primer tema, ¿cuál es el origen de la violencia política de género contra las mujeres? Para comenzar, me gustaría compartir un dato que desde mi punto de vista es alarmante. Según algunas estimaciones hechas por el Foro Económico Mundial, en 2019 faltaban aún 99 años y medio para cerrar la brecha de género en al menos 4 ámbitos: el político, el económico, la salud y la educación. Ya con esto tenemos una idea de en dónde estamos paradas y parados. Si, por ejemplo, consideramos que el promedio de esperanza de vida en México es de 75 años, significa entonces que el camino hacia la igualdad sustantiva es mayor al que una persona tiene por delante. Es decir, necesitamos más de una vida para cerrar estas brechas de género. Además, hemos comenzado a presenciar cómo la emergencia sanitaria por la COVID-19 ha exacerbado ciertas brechas entre mujeres y hombres. De ahí que muy posiblemente este dato revelador de casi 100 años para alcanzar la igualdad se incremente en un futuro cercano. Ahora bien, para poder hablar de violencia política de género, debo hacer un paso atrás. La desigualdad estructural entre hombres y mujeres tiene como fundamento el sistema patriarcal que produce y reproduce lógicas de dominación y subordinación, o lo que la antropóloga mexicana Marcela Lagarde ha denominado como antagonismo genérico. Esta desigualdad se manifiesta en múltiples y diversas expresiones de violencia de género que históricamente han colocado a las mujeres y a las niñas en un contexto adverso para el pleno ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos el de una vida libre de violencia. Además, la violencia se ejerce en razón de género, significa que los tipos y modalidades que ésta adopta tienen como motivación principal
el hecho de ser mujeres, perpetuando con ello las asimetrías entre los sexos. Otro de los elementos característicos de esta violencia es la versatilidad y facilidad que tiene para reinventarse, adaptarse y presentarse bajo renovadas expresiones, muchas de ellas difíciles de identificar, incluso por parte de quienes la padecen, y en consecuencia son más difíciles de atender, sancionar y erradicar. Aunado a ello, las nuevas y complejas dinámicas provocadas por la actual emergencia sanitarias, entre las que destaca la medida de aislamiento social, han exacerbado e intensificado la violencia en los hogares, ya que, por ejemplo, las mujeres y en muchos casos sus hijas e hijos deben convivir un tiempo mayor con sus agresores. En este sentido, reflexionar acerca de los efectos que esta violencia tiene, especialmente en las mujeres y las niñas, cobra especial relevancia, ya que nos permite, entre otras cuestiones, emprender las medidas que contribuyan al replanteamiento o la erradicación de aquellas dinámicas y conductas que perpetúan la desigualdad y exclusión de prácticamente la mitad de la población. Sin embargo, para llevar a cabo este ejercicio de reflexión, debemos incorporar un elemento más a este análisis. La perspectiva interseccional, de la mano con la perspectiva de género, es uno de los aportes teóricos más importantes del feminismo y se presenta como una herramienta analítica que nos permite identificar de qué forma las mujeres viven, en este caso, el fenómeno de la violencia de género, de acuerdo con sus identidades y contextos. De ahí que no debemos perder de vista las particularidades de, por ejemplo, las mujeres jóvenes, las indígenas, las afrodescendientes, las adultas mayores, las lesbianas o aquellas que viven con alguna discapacidad. En ánimos de visibilizar la diversidad y desigualdad que también existe entre las propias mujeres y en consecuencia señalar las formas particulares en que la violencia y discriminación se expresa y en ocasiones se intensifica. Y esto me permite llegar al segundo tema. ¿Qué debemos entender por violencia política contra las mujeres en razón de género? ¿Y por qué es importante colocarla como un tema prioritario en la agenda pública federal y local? En primer término, me gustaría retomar lo dispuesto en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención de Belém do Pará, en el sentido de que reconoce que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Así, la violencia y la discriminación de género que se ejerce en un contexto de relación política no solo impide u obstaculiza que las mujeres formen parte de los espacios y de la toma de decisiones públicas. También afecta valores sociales como el de la igualdad, la transparencia y la confianza. Valores que son fundamentales para la construcción y consolidación de un sistema democrático, plural e incluyente. Esta violencia genera, por ejemplo, que las mujeres políticas sean públicamente desacreditadas de manera explícita o implícita, no por el contenido de sus opiniones, posturas o por la calidad de su trabajo, sino por aspectos relacionados con su sexo o su género y con las funciones y atributos que el patriarcado mandata
para este sector de la población. Funciones y atributos que provienen de los estereotipos de género tradicionales que buscan mantener y reforzar la división sexual del trabajo a fin de cumplir con el rol de que las mujeres permanezcan y se hagan cargo de las responsabilidades del ámbito privado, entre ellas justamente las relativas a las tareas de cuidado, mientras que los hombres pueden consolidarse como los protagonistas del espacio público. Por otra parte, me gustaría también recordar en esta plática que este año se conmemora el 25 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en 1995 en Beijing, China, así como su plataforma de acción. Y resulta pertinente retomar lo dispuesto en este importante y vigente documento, ya que apunta, y abro comillas, que la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no solo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de las mujeres. Cierro comillas. Es innegable que en estos últimos 25 años hemos tenido importantes avances en nuestro país en materia de participación política de las mujeres, entre ellos de la cuota de género al que pasamos finalmente al concepto de la paridad en todo. Y esto a su vez ha posibilitado el incremento sustancial en el número de mujeres que participan en el espacio público y en la toma de decisiones públicas. De ahí, justamente, que México ocupe hoy el quinto lugar a nivel internacional en el número de legisladoras, antecedido únicamente por Ruanda, Cuba, Bolivia y los Emiratos Árabes. Ante estos importantes avances, obviamente, la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha presentado como una modalidad de violencia que tiene como objetivo limitar, controlar, restringir y demeritar la participación de las mujeres en los ámbitos político, democrático y electoral. Sin embargo, este elemento no debe propiciar a que pensemos que la violencia política únicamente se expresa en el espacio público, ya que, como se ha podido registrar e identificar en diversos estudios, sobre todo aquellos que han emanado de la academia, esta violencia contra las mujeres ocurre, obviamente, también en el ámbito privado. Además, esta violencia política en razón de género afecta a las mujeres en diversos momentos de sus trayectorias políticas. Por ejemplo, antes, durante y después de una campaña política, es decir, en el ejercicio del cargo para el que fueron electas. Justamente la mujer puede decir que no por ser electa, votada de manera legal y legítima, cesará la violencia política en su contra, al contrario, en muchos casos. Desacreditar las opiniones de las mujeres, retenerles dietas, condicionarles los recursos para que ejerzan dignamente sus cargos, excluirlas de espacios de toma de decisión o realizar juicios sobre su apariencia física o relaciones personales son algunas de las manifestaciones que esta violencia política adopta. Y aquí todos en algún momento hemos presenciado campañas políticas en las que la vida privada de las mujeres candidatas se vuelve pública y se vuelve objeto de ataque. Jamás veremos que en la campaña de un varón por un cargo de elección su vida privada se vuelva pública. Y esta es una forma
entre tantas, de violencia. Si bien ramas de la sociología, la ciencia política y principalmente los estudios en torno a la participación política de las mujeres en México ya habían identificado ciertos obstáculos y retos que ellas deben sortear para ejercer sus derechos políticos y electorales, sobre todo en el ámbito municipal, estos no habían sido identificados ni denominados violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto finalmente pudo ocurrir en fechas recientes gracias a la incesante labor de mujeres comprometidas y también de hombres comprometidos, los hay, con los derechos político-electorales de las mujeres. Entre ellas, legisladoras, servidoras públicas, académicas, juezas y un amplio movimiento de la sociedad civil que colocó este fenómeno en la agenda pública, aterrizándolo como una de las consecuencias no esperada de la implementación de ciertos principios como el de la paridad y en su momento de acciones afirmativas como las cuotas de género. La sola idea de que las mujeres participen en el ámbito público y compartan los espacios de forma paritaria y en condiciones de igualdad sigue produciendo negativas, rechazo y cuestionamientos en un amplio sector de la sociedad, principalmente por parte de quienes históricamente han detentado el poder y sus estructuras, es decir, los partidos políticos y los actores políticos. Para ello, abrir canales de diálogo como el que hoy nos reúne resulta trascendental a fin de reflexionar y comprender de manera colectiva las implicaciones de la violencia política contra las mujeres en razón de género y, en consecuencia, poder contar con las herramientas necesarias para identificarla, atenderla y, principalmente, erradicarla. Esto, aunado a que el proceso de diseño, implementación y evaluación, tanto del marco normativo como del de las políticas públicas en la materia, debe atender este problema desde sus entrañas. Es decir, la violencia de género que las mujeres sufren en el ámbito político no es la enfermedad, sino el síntoma de la persistente desigualdad social y económica que existe entre mujeres y hombres. Y con esto llego al tercer tema de esta plática. ¿Qué hemos hecho desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género? El tribunal, como máximo órgano encargado de velar por los derechos político-electorales de las y los mexicanos, ha implementado diversas medidas a fin de combatir las expresiones de violencia y discriminación en el ámbito político, sobre todo aquellas que se manifiestan en razón del género. En tal virtud, acciones como la transversalización de la perspectiva de género en el quehacer institucional, así como la capacitación que vivimos el día de hoy y sensibilización del funcionariado público en materia de igualdad y no discriminación, han contribuido con nuestro compromiso de cerrar o tratar de cerrar las brechas de género en el ámbito que nos ocupa, que es el político y el electoral. Entre las acciones emprendidas por el Tribunal Electoral, destaca el trabajo interinstitucional que en el año 2016 dio como resultado la elaboración del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, documento que fungió como una guía y como la única guía existente en su momento de actuación para las instituciones encargadas de hacer frente a esta problemática,
colocando en todo momento la protección de las víctimas como el eje principal de los trabajos. Y este documento resultó de suma importancia, ya que buscó solventar la ausencia que en aquel entonces teníamos de un marco normativo en la materia. Por citar uno de los ejemplos de los importantes alcances que este protocolo ha tenido, quisiera referirme al Juicio Ciudadano 1654 del año 2016, que fue resuelto ese mismo año por la Sala Superior. Insistiendo que este asunto es tan emblemático en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, como el asunto de las Juanitas, conocido comúnmente como el de las Juanitas, es fundamental en materia de paridad de género. Este asunto, que además fue el primer asunto que llevó a cabo la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se dio en la comunidad de San Pedro Chenaló, en el estado de Chiapas, en donde fue electa por primera vez en la historia una mujer, Rosa Pérez, como presidenta municipal. Para quienes no conocen el caso, haré una muy breve referencia. Rosa Pérez estaba siendo presionada para que renunciara por parte del síndico, renuncia que obviamente no estaba dispuesta a presentar, hasta que un día secuestran al presidente del Congreso del Estado de Chiapas y a uno o dos diputados, y en un simulacro de burla y de humillación los visten de mujeres y en una asamblea declaran, asamblea que fue grabada, que Rosa Pérez no puede gobernar el municipio porque es mujer. Es el único razón que dan por la cual consideran que Rosa Pérez, presidenta municipal, tiene que renunciar. Es su género. A la par de este secuestro de algunos legisladores locales, Rosa Pérez es detenida en las instalaciones de la Procuraduría Estatal en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y se le dice que quedará detenida hasta en tanto no firme su renuncia y que si no la firma, los legisladores secuestrados van a ser quemados vivos. Obviamente, ante este contexto de violencia, Rosa Pérez firma su renuncia, la cual es remitida al Congreso del Estado. Los legisladores son liberados. Rosa Pérez en ese momento lo que hace es acudir al amparo, el cual obviamente iba a ser desechado por tratarse de un tema electoral. Y lo que hizo la Defensoría fue ir a buscarla para acompañarla en la presentación de un juicio de la ciudadanía. Aquí la Sala Superior señaló uno de los aspectos al que ya hice referencia anteriormente. La violencia ejercida contra una mujer electa democráticamente a fin de no permitir que desempeñe o se mantenga en el cargo popular para el que fue electa, trasciende el aspecto meramente individual de la titular del derecho de sufragio pasivo. Y esto porque involucra obviamente a la comunidad en su conjunto, pues como se advierte, ha sido el electorado quien la ha colocado en esa posición. La sentencia que dicta la Sala Superior le da la razón a Rosa Pérez y confirma que si bien esta manifestación de violencia política en razón de género afecta directamente a la alcaldesa Rosa Pérez, también perjudica a las y los ciudadanos de la localidad chiapaneca al violentar la voluntad popular expresada a través del sufragio. Y por primera vez la Sala Superior aplica este protocolo al que hacía referencia
justamente desde cómo dictar la sentencia y qué medidas de protección darle a Rosa Pérez. El Pleno de la Sala Superior determinó en esta sentencia que el deber de juzgar con perspectiva de género implica no solo el análisis de los agravios, sino también restituir el derecho vulnerado con medidas eficaces que lo compensen de forma integral. A partir de entonces, el Tribunal Electoral ha atendido diversos asuntos de violencia política contra las mujeres en razón de género, mejorando siempre los criterios y adquiriendo mayores herramientas jurídicas, lo cual se ha traducido en un fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Y además, justamente esto se da en el año de 2016, en el que se crea en el tribunal la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas. Y aquí quiero invitar a las mujeres indígenas a conocerla y acercarse a ella. Y en el caso de sufrir violencia política en razón de género, que puedan accionar la palanca de la justicia electoral apoyándose justamente en esta defensoría. Ahora bien, ¿en qué consisten estas recientes reformas en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género? Como ya lo mencioné, cuando se publica la primera edición del protocolo, no había un marco normativo integral en nuestro país que nos permitiera hacer frente en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. De ahí que las mujeres continuaran resistiendo el fuerte impacto de las relaciones desiguales de poder en el ámbito público y que con ello su acceso a las estructuras de poder y adopción de decisiones se encontrara comprometida a estas asimetrías de género. Afortunadamente, y tras un largo camino, esta carencia normativa ya ha sido atendida por la actual legislatura federal en la también llamada legislatura de la paridad de género. Con la aprobación que el Congreso mexicano hizo en 2019 de la reforma constitucional denominada paridad en todo, se hizo necesario adecuar diversas leyes secundarias con la finalidad de robustecer el marco normativo que favorece los derechos político-electorales de las mujeres. En este sentido, el pasado 13 de abril se publican en el Diario Oficial las reformas referentes a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y estas modificaciones se hicieron en 8 leyes en total, pasando por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la LEGIPE, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y uno de los puntos más importantes de esta reforma legal es que brinda una definición puntual del fenómeno, ya que concibe la violencia en contra de las mujeres por razón de género de la siguiente manera. Es toda acción u omisión, y aquí insisto mucho en el término omisión, incluida la tolerancia, que esto es algo totalmente novedoso en este concepto, basada en elementos de género, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones,
la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Y asimismo, esta reforma presenta un catálogo de 22 expresiones que pueden constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que permite vislumbrar que esta modalidad de violencia puede manifestarse en una multiplicidad de conductas. Otro aspecto novedoso de esta reforma es que se incluye en la LEGIPE un nuevo requisito para poder ser legislador: el no estar condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, y se vuelve esto un requisito de ley para ocupar un cargo de elección en las legislaturas. Ojo, insisto aquí, la ley es muy clara: no haber sido condenado, es decir, tiene que haber la comisión del delito y tiene que intervenir el juez especializado para declarar la comisión de este delito. Es, digamos, una sanción derivada más del orden penal. Por su parte, también es interesante que se hayan otorgado facultades al Instituto Nacional Electoral para suspender o retirar cualquier propaganda política o electoral cuyo contenido se identifique con actos de violencia política en razón de género. Además de que se adicionan sanciones consistentes en la reducción de hasta el 50% de las administraciones del financiamiento público a los partidos políticos que sean infraccionados por incumplir sus obligaciones de prevenir, atender y erradicar la violencia política en razón de género, y se llega incluso a prever en la norma la cancelación del registro como partido político o agrupación política. ¿Y esto por qué es importante? Porque justamente lo que le afecta a los partidos políticos es la multa, es la merma en el ingreso de sus prerrogativas. También cabe destacar la incorporación del Instituto Nacional Electoral como parte del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual abonará en la definición e implementación de medidas y acciones interinstitucionales para la atención de la violencia de género en el ámbito político y electoral. Aunado a ello, es digno de reconocer que esta reforma legislativa también contempla medidas cautelares de no repetición y de reparación a las víctimas, teniendo como objetivo principal el tener un impacto transformador en la vida de las mujeres mexicanas. Por tanto, me parece que uno de los pilares de la reforma es precisamente el tema de las medidas cautelares y de reparación. Entre tales medidas destaca, por ejemplo, la realización de un análisis de riesgos y un plan de seguridad para la o las víctimas, la indemnización de la víctima, la restitución en el cargo al que fue obligada a renunciar y la disculpa pública, además de la implementación de medidas de no repetición. Acabamos de ver hace unos días una resolución del Instituto Nacional Electoral que obliga a un diputado federal a hacer una disculpa pública a una diputada federal por violencia política de género. Hoy por hoy, de lo que dicen los medios, el diputado se niega a realizar esta disculpa pública. Habrá que ver cómo evoluciona este caso. Uno de los principales retos en torno a estas reformas radica en su plena armonización con los marcos normativos estatales, con la finalidad de que todas las mujeres, sin importar el lugar donde se encuentran o residan, puedan vivir y ejercer sus derechos político-electorales
libres de cualquier expresión de violencia. De ahí que las instituciones encargadas de velar, como las nuestras, tanto los tribunales electorales locales como en el ámbito federal, quienes tenemos que velar por los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, en los que incluyo también a los congresos locales, los soples, los tribunales, obviamente, deben ser partícipes de la efectiva implementación de estas reformas. Es decir, tendremos que estar en primera línea de vigilancia en estos procesos electorales. Es decir, vigilar que se cumplan a cabalidad las reformas legales, tanto las de violencia política como las relativas a la implementación de la paridad en todo. Este será uno de los retos más intensos que nos tocará vivir en este actual periodo electoral, proceso en el cual más de 21,000 cargos se estarán decidiendo en las urnas. A manera de conclusión, quiero señalar que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se traduce, entre otros mandatos, en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva. El deber de investigar tiene además alcances adicionales. En los casos de violencia de género en contra de las mujeres, en nuestra jurisdicción, en aquellos ocurridos en el ámbito político electoral, como autoridades debemos adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia. Por ello, considero que como juezas y jueces estamos en una posición única y privilegiada que debemos aprovechar y tenemos la responsabilidad y la obligación de aprovecharla para actuar en favor de la igualdad sustantiva y garantizar la realización efectiva de los derechos de las personas. Por ello es importante analizar y derribar todos los obstáculos socioculturales, legales e institucionales que impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las condiciones de igualdad entre géneros, implementando políticas públicas necesarias para lograr la construcción y consolidación de una democracia paritaria. De hacerlo desde nuestro ámbito de competencia, estaremos contribuyendo a la modificación de las estructuras y lógicas que reproducen las asimetrías entre los géneros, a la vez que fortaleceremos la participación política de las mujeres. La reforma legal, tanto en materia de violencia política como en materia de paridad, será puesta a prueba en estos procesos electorales federal y locales. En este sentido, las instituciones estamos conminadas a ofrecer seguridad y certeza a las mujeres que pretendan ocupar un cargo público y estén ciertas de que haremos valer la normativa de la manera más garantista y efectiva posible. Han pasado poco más de 6 décadas en que las mexicanas fuimos reconocidas como ciudadanas y con ello pudimos ejercer nuestro derecho a votar, a ser votadas, a ser electas. Sin embargo, desde aquel entonces ha sido necesario incorporar al marco normativo diversas disposiciones para contrarrestar las limitantes y obstáculos que aún persisten. Entre ellas, las referentes a la paridad en todo y la atención a la violencia política de género. Por ello, estoy convencida de que de manera paulatina, gracias al esfuerzo y compromiso de tantas mujeres, nos acercamos cada día más a una democracia realmente representativa, plural e incluyente. De la mano de estas reformas y de la mano de las sentencias que emitimos todos los tribunales locales, las mexicanas
vamos logrando que sean mujeres y que dejen de ser sinónimo de violencia tanto en el ámbito político electoral como fuera de este. Por tanto, debemos garantizar la participación de las mujeres de manera plena y libre de violencias y discriminaciones. De hacerlo así, no solo las mujeres ganamos, sino la sociedad en su conjunto y con ello la vida democrática del país. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. De verdad es un honor escucharla y sobre todo en esta disertación tan importante donde usted nos habla sobre esta violencia política en razón de género en el ejercicio del cargo. Creo que es muy importante lo que usted acaba de mencionar acerca de este proceso electoral que ya inició en la primera semana de septiembre. Seguramente vendrán muchas demandas, muchas impugnaciones en este sentido, sobre todo por la paridad, que ya es una paridad en todo, como usted bien lo acaba de comentar, de la reforma del 2019 nos obliga a que no solamente haya candidaturas paritarias por parte de los partidos políticos, como bien ya lo reconocía nuestra Constitución desde el 2014, pero ahora ya la paridad debe ser una realidad en el ejercicio del cargo, en todos los cargos de designación directa, en los gabinetes federales, locales, incluso en los municipales y en los órganos autónomos. De verdad, estamos muy agradecidos en el Tribunal Electoral y pues toda nuestra audiencia que nos está viendo en vivo en Facebook Live y en un momento más en YouTube, en el canal del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. De verdad estamos muy, muy agradecidos por esta charla, esta conferencia magistral que nos acaba de dar. También doy la bienvenida al consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Bueno, como magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, quiero agradecer a la doctora Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su valiosa participación en estas jornadas y de conferencias magistrales en el marco precisamente del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La exposición que ha desarrollado en estos momentos nos ha enriquecido a todos los asistentes. Aunado a sus amplios conocimientos, destaco asimismo su compromiso por difundir sus conocimientos para construir una democracia con perspectiva de género. Nuevamente, muchísimas felicidades, muchísimas gracias, magistrada, de verdad es un honor tenerla con nosotros. Ha sido un placer contar con su participación. Muchas gracias. Permito dar un aplauso, por favor, a la magistrada Otálora. Muchas gracias. Muchas gracias al Pleno del Tribunal Electoral, al consejero presidente del OPLE de Michoacán, así como a todas y a todos quienes siguieron esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, un honor, magistrada. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.